Si estás viendo este video es porque probablemente hayas perdido algo. Una relación, un trabajo, una versión de vos mismo que te llevó mucho tiempo construir. Eso la gente lo llama tocar fondo. Pero hay algo que nadie te dice cuando estás ahí abajo. Tocar fondo no es el final de todo, sino que tocar fondo es el principio de tu reconstrucción. Es el lugar donde por primera vez tu historia se vuelve tuya. En los próximos minutos te voy a mostrar 7 señales de que no estás cayendo, sino de que te estás reconstruyendo. Y la quinta probablemente la hayas experimentado esta semana sin haberte dado cuenta. Antes de empezar, necesito que entiendas algo. Tocar fondo no es igual para todo el mundo. Para algunos es una ruptura, para otros es un colapso financiero, para otros puede ser simplemente despertarse una mañana y darse cuenta de que no son quienes creyeron ser. Pero hay algo que tienen en común todas estas situaciones, y es que cuando tocas fondo sentís un silencio largo y que a veces parece hasta casi insoportable, pero en ese silencio es donde comienza lo más importante, tu reconstrucción. La primera señal aparece cuando el dolor deja de paralizarte. Hubo un tiempo en donde el dolor te sacó el hambre, te sacó el sueño, te sacó las ganas de hacer cualquier cosa. Pero hubo un momento en el que todo eso cambió. Te levantaste más temprano. Y no porque estuvieras motivado, sino porque entendiste que estar acostado era más doloroso. Empezaste a entrenar, empezaste a leer, empezaste a escribir, empezaste a cambiar tus hábitos. El dolor seguía todavía ahí, pero en lugar de enterrarte, empezó a moverte. Y esto pasa porque cuando cargas con demasiado dolor, el cuerpo soporta todo este peso emocional y necesita encontrar un canal, una vía de escape para no romperse. Y cuando empezaste a hacer esto, sucedió algo que las personas en la antigüedad ya sabían. El dolor muchas veces es un combustible no incomprendido. No tenemos que evitar el dolor, sino que utilizar el dolor como si fuera un combustible nuevo para nosotros. La primera señal de que te estás reconstruyendo es cuando dejas de escapar el dolor y empezás a utilizarlo como combustible. La segunda señal es un poco más silenciosa y probablemente la reconozcas fácil. Y es que al principio la soledad parece insoportable. Al principio la soledad se siente como una carga muy pesada. En cierta forma, cualquier ruido externo es mucho mejor que tu silencio interno. Y entonces tenías la tele encendida, el celular en la mano, mandabas mensajes a cualquier persona solamente para no sentirte solo. Hacías cualquier cosa con tal de no quedarte a solas con vos mismo. Pero un día, eso cambió. Simplemente dejaste de escapar de vos, te sentaste en silencio, sin tu celular, sin ningún tipo de distracción, y era solamente vos y tu mente, solamente vos y tus pensamientos. Y en ese momento descubriste algo distinto. Entendiste que ya no pesaba tanto, que el silencio y la soledad, más allá de parecer una carga, empezaban a ser un lugar donde vos te podías reconstruir a vos mismo. En cierta forma, el silencio había dejado de ser una habitación vacía y se había convertido en un taller. Un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, ya no tenías que defenderte vos mismo. La segunda señal es cuando el silencio deja de pasar a ser una carga pesada para vos y es un lugar donde podés empezar a reconstruirte. La tercera señal tiene que ver con algo que nos pasa a casi todos sin que nos demos cuenta. Muchas veces vivimos para los demás, vivimos para ver cuántos likes, cuántos mensajes, cuántas situaciones que nos hacen sentir aprobados por parte de los demás. Y tu valor está condicionado a la cantidad de elogios que otras personas te pueden dar. Y es por eso que vivís agotado. Pero después de tocar fondo hay algo que se rompe, que a su vez te hace sentir mal, pero que al mismo tiempo te libera. Te das cuenta que la gente que más aplaudía tu vida anterior, cuando tocaste fondo ya no estaba ahí. Te das cuenta que la aprobación de los otros en realidad nunca te sostuvo, sino que solamente te distrayó mientras te estabas cayendo. Pero un día eso cambió. Empezaste a tomar decisiones distintas. Ya no escribís mensajes para que te respondan, ya no publicás esperando recibir atención, ya no haces nada por la validación de los demás. Ya no actuás para impresionar a nadie, sino que actuás porque
por primera vez en mucho tiempo, esto tiene sentido para vos. La tercera señal es cuando dejas de necesitar el espejo de los demás y puedes empezar a verte en tu propio espejo y saber quién sos. La cuarta señal probablemente sea la más incómoda de toda la lista, pero a su vez es la más importante. Durante mucho tiempo fue fácil echar culpas a la persona que estaba al lado tuyo, a tus padres, a la situación económica, al país, a la gente que te rodea, a tus experiencias pasadas, a cualquier cosa que se te ocurra. Y en cierta forma, no es que todo eso no te haya dolido. Probablemente te dolió y mucho, pero hay un momento en toda reconstrucción donde dejas de ser espectador de tu propia vida y comenzás a ser protagonista. Cuando ese momento llega, entendés algo súper simple, pero que es brutal. Nadie va a venir a salvarte. Y no porque la gente o la vida sea cruel, sino porque simplemente nadie puede vivir lo que necesitas vivir por vos mismo. El día que dejas de preguntarte por qué te pasó todo lo que te pasó y te empezás a preguntar qué vas a hacer con esto, es el día que pasás de ser una víctima a ser un protagonista de tu vida. Y a partir de ese momento, todo lo que construyas solamente va a ser tuyo. Esta es la cuarta señal. Y es el momento bisagra en la historia de cualquier persona que tocó fondo. Esta es la quinta señal, la que te prometí al principio y que probablemente viviste esta semana sin darte cuenta. Una conversación que no respondiste, un grupo del que te fuiste sin avisar, un hábito que abandonaste sin hacer ningún tipo de drama, un lugar al que ya no volviste. Ahora, esto no es una decisión heroica, no te despediste haciendo un discurso, no publicaste nada en tus redes sociales, simplemente hay algo en tu interior que dijo, esto ya no. Y por primera vez elegiste algo que te beneficie a vos sin sentir culpa. Porque entendiste que no tenés energía infinita y porque entendiste que tu paz mental es lo más valioso que tenés. Y porque entendiste que cada persona, cada hábito, cada lugar que no te aporta nada es algo que está saboteando tu reconstrucción. La quinta señal es cuando aprendes a soltar sin tener que dar explicaciones a nadie. Hubo un momento en el que necesitabas estar motivado para hacer cualquier cosa. Mirabas un video de YouTube, buscabas a alguien en redes sociales que te impulsara a hacer eso que tanto querías hacer, pero que no tenías ganas. Pero entendiste una cosa, que la motivación es un combustible y que como todo combustible no es infinito. Cuando tocaste fondo entendiste de la peor manera que la motivación es simplemente un estado de ánimo. Pero también entendiste que tu reconstrucción no puede depender de un estado de ánimo, sino que entendiste que tu vida se reconstruye con disciplina. Hoy te levantás, entrenás, lees, escribís, haces eso que sabes que es positivo para vos y que no tenés ganas de hacer, pero también lo haces porque sabes dónde querés llegar, sabes dónde estabas y dónde no querés volver. Sabes que después de todo te cuesta más no hacerlo que hacerlo, porque esta nueva versión de vos que estás construyendo, sabes que no perdona los días en blanco. La sexta señal aparece cuando dejas de empezar a buscar estar preparado y actuás en el momento sin importar si estás preparado o no, porque entendiste que estar preparado es simplemente un estado de ánimo. Después de todo, la disciplina hace en silencio lo que la motivación promete y nunca cumple. Después de todo lo que dije, finalmente llegamos a la última señal, y tal vez sea la más silenciosa de todas, la más íntima, la que nadie realmente ve, porque es un proceso que pasa simplemente en tu interior. Una mañana te levantás, te mirás al espejo y hay algo diferente. No estás orgulloso por lo que tenés, no te crees mejor que nadie y tampoco estás festejando. Simplemente te mirás y por primera vez en mucho tiempo ya no sentís vergüenza de lo que ves en el espejo. Porque sabés lo que te costó llegar hasta acá, sabés las noches que aguantaste, sabés el dolor que tuviste que pasar, sabés la gente que tuviste que soltar, sos consciente de las decisiones que tuviste que tomar para llegar hasta donde estás hoy. Porque cuando estabas solo, lo más difícil fue no rendirse cuando tu cabeza te decía que esa era la única opción posible. Y sabés que si tuvieras que volver a empezar, también lo harías de nuevo. Eso es autorrespeto y es la forma más pura de amor propio que puedes tener. No es arrogancia, no es soberbia, no es esa confianza ruidosa que se vende en redes sociales. Simplemente es la certeza de una persona que ya sabe que no se quiere volver a traicionar. Esta es la última señal y cuando aparece, ahí te das cuenta de que todo encaja perfectamente en su lugar. Reconstruirse no significa volver a ser quien eras.
Reconstruirse significa convertirse en una versión de vos que tu vieja versión jamás podría llegar a imaginar. Una versión de vos inquebrantable. Y si reconoces 3 de estas 7 señales en vos, esto significa que estás volviendo, que te estás reconstruyendo y probablemente todavía nadie lo notó, porque después de todo esta reconstrucción siempre empieza en silencio, empieza dentro tuyo. Perderlo todo es el comienzo de algo donde te das cuenta que sos capaz de construir algo que jamás imaginaste. Si este video te encontró en el momento correcto, te voy a pedir 2 cosas. La primera es que dejes en los comentarios qué señal estás viviendo. No por mí, sino porque tal vez alguien más lo puede leer y se puede sentir menos solo. Y la segunda es que te suscribas al canal. Acá no hay motivación barata, simplemente reconstrucción real. Nos vemos en el próximo video.